La Zona Cero. Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero con un asunto apasionante. Vamos a hablar de un lugar auténtico de poder. En él moraron unos habitantes muy curiosos, con unos cultos ancestrales todavía por explorar, todavía por analizar. Me refiero, por supuesto, a Teotihuacán, la ciudad, la morada de los dioses. Aquí tengo a Carlos Canales. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que estás hecho todo un sumo sacerdote de la pirámide del Sol, ¿eh? Sí, aquí estoy con mi cuchillo obsidiana, listo ya. Y aquí tengo a Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estás aquí custodiando la entrada a la ciudad. Te veo muy imponente, ¿eh? Sí, con 2 calaveras, una en cada mano. Con 2 calaveras, una en cada mano. Bueno, pues Teotihuacán, una de esas referencias obligadas si hablamos del misterio, Jesús. Pues sí, claro. Además ya el nombre, eso de la ciudad de los dioses, yo creo que nos pone sobre la pista. En lengua nahual significa, realmente es la ciudad donde los hombres se convertían en dioses. O más resumidamente, la ciudad de los dioses. Vamos a ubicarla para nuestros oyentes. Estamos en el continente americano, estamos en una cultura precolombina. ¿Qué territorio es? Pues mira, estamos a 50 kilómetros al noreste del Distrito Federal de México. ¿Tan solo 50 kilómetros? A 50 kilómetros al noreste. Como el Escorial, como Madrid. Lo tenemos ahí muy cerquita, a tiro de piedra. De hecho, para ya ubicarnos, estamos hablando de la mayor ciudad de la América precolombina. Y mira, que ha habido ciudades grandes, ¿eh? La mayor ciudad. La mayor. La mayor. Era colosal. De hecho, lo que se ha excavado hasta ahora ya es imponente, porque estamos hablando de 23 kilómetros cuadrados. Pero posiblemente abarcara muchas más cosas, ¿no? Son habitantes unos cuantos, ¿no? Pues sí. Parece que tuvo en sus mejores momentos 200.000 habitantes, que fue en la época de esplendor de Teotihuacán, lo cual, hablar de 200.000 habitantes en aquella época es hablar de mucho, ¿no? Y estamos hablando de un recinto sagrado, pero un recinto que tiene también unas ubicaciones como muy estudiadas, con unas orientaciones astronómicas muy detalladas. De hecho, como los 4 pilares en los que se asienta Teotihuacán sería, bueno, tú lo acabas de comentar, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, tenemos también un templo de Quetzalcóatl, mucho más pequeño, y la avenida de los muertos. En fin, todo eso, bueno, y la ciudadela, por supuesto, todo eso es un poco lo que origina este gran centro, este lugar de la ciudad de los dioses, donde los cronistas de Indias ya hacían hincapié en sus relatos que aquí es donde se construyó una nueva humanidad después de esa cuarta destrucción masiva que hubo según las crónicas aztecas y las crónicas mayas, después de la lluvia. Bueno, pues la siguiente humanidad surge aquí, en la ciudad donde los hombres se empiezan a convertir en dioses. Es toda una especie de plan angélico, por decir así, una expresión que utiliza uno de los investigadores, un plan bastante orquestado para generar una nueva humanidad. Y después diremos qué intencionalidad tenía. Hablamos en todo caso, Carlos, de una cultura que camina pareja a la romana, ¿no? Prácticamente igual. De hecho, los dos grandes monumentos, las pirámides del Sol y de la Luna, comenzaron a construirse, según las dataciones más antiguas, en torno al año 200 antes de Jesucristo, es decir, en plena guerra, al final de la Segunda Guerra Púnica, para hacernos una idea. Y el apogeo de la ciudad, en el momento en que sus redes comerciales llegan se sospecha, hasta el istmo de Panamá, es decir, hasta muy al sur, y por el norte hasta el territorio de lo que luego fueron los salvajes chichimecas que lo ocuparon, es decir, hasta el centro del norte de México, pues corresponde aproximadamente al siglo I o II de la era cristiana, lo cual quiere decir que efectivamente en los tiempos en que el Imperio Romano se convertía con Trajano, por ejemplo, en su mayor momento de expansión, y en el momento en que toda la antigua icúmena de los griegos es ocupada por el Imperio Romano, al otro lado del mar había un gigantesco emporio, iba a decir emporio más que imperio, un gigantesco imperio comercial nucleado dentro de esta gigantesca ciudad de casi 200.000 habitantes, que podía rivalizar de verdad perfectamente con Roma, con una pequeña ventaja: urbanísticamente estaba infinitamente mejor hecha. Es una de las ciudades mejor trazadas de la antigüedad del mundo, por no decir la mejor. No solo por la gigantesca avenida de los muertos, que aparece finalmente cerrada por la pirámide de la Luna, sino porque todo el concepto de la ciudad estaba planificado de una manera muy metódica y científica, de manera que quien la construyó sabía perfectamente que lo que hacía era preparar el escenario para el desarrollo de una cultura urbana de alto nivel. Es decir, desde luego quien hizo Teotihuacán no era un salvaje, independientemente que por su comportamiento en otras cosas, y los descubrimientos arqueológicos parecen indicarlo, a nosotros nos lo pudiera parecer, por ejemplo, su curiosa costumbre de hacer sacrificios humanos o ser caníbales. Parece que llegaron hasta el siglo VII, ¿no?, después de Cristo. Sí, aproximadamente
Afortunadamente Teotihuacán recibe la destrucción, no se sabe exactamente de qué pueblo, aunque sí se sabe que los que se aprovecharon luego de sus ruinas, bueno, pues eran unos bárbaros del desierto, los chichimecas, enemigos. Así como Mohenjo-Daro, ¿no? Claro, cierto, profundos enemigos de los aztecas, y en torno al año 650 los últimos zonas habitadas son abandonadas. Hay que tener en cuenta que entre el abandono de Teotihuacán y la ocupación por parte de los aztecas del Valle Central de México, es decir, a unos 50 kilómetros hacia el sureste, es solamente de unos 500 años, 600 años realmente. Es decir, que hay una especie de enorme tiempo entre una civilización y la otra, tiempo que no estuvo vacío porque fue ocupado, bueno, pues por otras civilizaciones de la zona mesoamericana que tenían una cultura igualmente muy elevada. Lo que es sorprendente, y ahora hablamos de la parte misteriosa, porque está misterioso Teotihuacán, por empezar por algo. Seguro que nuestros oyentes no saben que, aunque no tiene nada que ver temporalmente, porque no tiene nada que ver, hay una separación de miles de años, a pesar de que muchos autores del misterio intenten hacer una equiparación, la base de la pirámide del Sol, de la pirámide de Teotihuacán, es exactamente igual que la base de la pirámide de Keops. Tiene el mismo tamaño. La única diferencia es que la pirámide de Teotihuacán tiene justo la mitad de altura. Es decir, la pirámide del Sol entraría a la perfección en la pirámide de Keops, de hecho encajaría como si fuera un molde, con la diferencia que tendría la mitad de altura. No es la mayor pirámide en base del mundo, la mayor pirámide en base del mundo es la de Cholula, sin lugar a dudas, que es muchísimo más grande aunque la de Keops. Lo que pasa es que ambas tienen menos masa total de piedra, dado que son luego más pequeñas en altura. La técnica de construcción de la pirámide de Teotihuacán es más sencilla que la de Egipto, es un sistema de amontonamiento por escalones, que es el que luego se siguió en la pirámide de la Luna, es decir, se hicieron las dos de la misma forma, pero en ambos casos existe algo más que lo que es decir, se ve más notoriamente aún que en Egipto un claro plan de una civilización técnica en el sentido de que era una civilización que tenía unos conocimientos astronómicos, matemáticos y de planificación urbanística elevadísimos. Una ciudad casi perfecta, Jesús, con 200.000 almas, ¿y a qué se dedicaban? Bueno, ahí es uno de los grandes misterios. Evidentemente se dedicaban pues a todos los recursos de la agricultura que les podía proporcionar y, por supuesto, era un pueblo belicoso. Claro, pero fíjate, 200.000 en el siglo II a.C. nos habla de un potencial tremendo, ¿no? Claro, 200.000 parece que sería más en su apogeo, que estaría entre el 500 y el 550 después de Cristo. Estamos hablando de un gran apogeo. Pero en todo caso, miles siempre. Sí, siempre miles, eso está claro. La dedicación tenía que ser la agricultura y todo lo que era la expansión territorial de un gran imperio como era Teotihuacán. No lo olvidemos, porque los últimos descubrimientos que se están efectuando en la pirámide de la Luna, dedicada, como no, a la sombra y por lo tanto a ese aspecto negativo, ¿no?, del ser humano, ahí es donde se hacían sacrificios humanos y ahí se sabe que inmolaban pues a muchas de las víctimas que ellos pues era fruto de la rapiña, ¿no?, de ese poder expansionista que tenía Teotihuacán. Por lo tanto tenían un carácter bastante belicoso, aparte de un carácter también místico, ¿no? Eran grandes conocedores de la astronomía, conocían muy bien el lugar donde estaba ubicado y ahí es donde entra pues mucho de ese simbolismo, de ese esoterismo que rodea a Teotihuacán. Por ejemplo, está probado que la pirámide fue construida, la pirámide del Sol me estoy refiriendo, para señalar el centro del universo, con lo cual nos está equiparando este lugar pues a los que se consideran como oblicuos del mundo, ¿no? Que podría ser Nanmadol, como puede ser Karnak, Tiahuanaco, Nazca, Roma, Jerusalén, pues cunas. Exactamente, cunas del mundo. Son como los Asis Mundi, esos lugares que conectan el microcosmos con el macrocosmos, lo que conectan el cielo con la tierra. Y en principio parece que señalaría el centro del universo y las 4 esquinas de esta gran pirámide del Sol simbolizarían las 4 direcciones y la cúspide el corazón de la vida, porque estaría rematado por una especie de templo al final. Por eso esos 70 metros de altura que tiene actualmente no sería realmente los 70 metros que tuvo en su origen, sino que tendría unos 5 o 6 metros más, porque habría un pequeño templo, que eso sería un poco como el corazón de la vida, tal como dicen estas leyendas. Así que estamos hablando de un lugar que todo está hecho con una cierta intencionalidad, incluida la Avenida de los Muertos, algo curiosísimo. La Avenida de los Muertos no guarda relación con los muertos, de hecho el nombre lo ponen los aztecas pensando que los montículos que flanquean alrededor de esta Avenida de los Muertos eran túmulos funerarios, ¿no? O sea, los aztecas fueron los primeros arqueólogos de la zona. Claro, sí, los aztecas se lo encuentran. Por eso hay un error pensando que los aztecas tenían algo que ver con estas construcciones y no tenían nada que ver. Ni siquiera al principio los toltecas, porque los toltecas, la mayoría de los investigadores piensan que fueron sus constructores. Pues incluso se remonta algo más atrás. Incluso podrían ser los olmecas. Esa es la teoría de Charya Sitchin, que es, como siempre, muy vanguardista, pero cada vez hay más investigadores que apuntan un poco en esa dirección. Así que esa Avenida de los Muertos
desde un punto de vista simbólico, lo que en realidad comunica es el cielo, que estaría representado por las pirámides del Sol y de la Luna, con la Tierra, que estaría representada por la Ciudadela. Así que todo ese sentido cosmológico es lo que está representando Teotihuacán. Sí, quería comentar una cosa muy curiosa referente a... Bueno, algunos oyentes seguro que les habrá llamado la atención cuando Jesús, al hacer la introducción, ha dicho el templo de Quetzalcóatl. Dice, bueno, ¿cómo el templo de Quetzalcóatl en el año 200 antes de Jesucristo? Pues por eso, porque los nombres los dieron los aztecas. Los españoles los heredan de los aztecas porque cuando los españoles ocupan la zona del Valle Central de México y se adentran hacia el norte, avanzando hacia lo que es el territorio chichimeca, que eran los bárbaros, por decir una manera, si lo tendríamos que comparar con el Imperio Romano, los bárbaros estaban más allá de la civilización en el norte, ellos se encuentran en lugares que ya están ocupados por gentes de habla náhuatl, es decir, por gentes que hablan el lenguaje de los aztecas, un idioma que por cierto se conserva y muy hablado en México. Eso quiere decir que en realidad nosotros no sabemos cómo se llamaban los lugares y cuál era su nombre original, dado que, aunque los aztecas escribían, realmente no sabemos qué tipo de cultura escrita, si es que tuvo alguna, tuvo la población que ocupó Teotihuacán. Es interesante Sitchin en un aspecto, dentro de su fantasía, a mí me parece excesivamente atrevido, pero... Sí, pues dice, habíamos podido hablar de los toltecas, ¿no? Claro, pero dice una cosa referéndose a los olmecas que... Bueno, y a los toltecas, en general a todos los pueblos antiguos de México, que a mí me llama la atención porque a veces las aventuras opiniones de Sitchin, cuando las ves con calma, dices, bueno, pues lo mismo este tipo está diciendo algo que puede tener razón. Y es que sostiene la existencia de, bueno, un tipo de civilización africana. Se dice que los representantes, los antiguos dioses olmecas que se conservan, representan cabezas de negros, no cabezas de americanos o de europeos. Cosa que, curiosamente, cuando los ves dices, pues hombre, la verdad es que tiene razón. Los rasgos son planteros. Esa conexión afroamericana, ¿no? Sí, mantiene una conexión afroamericana. Bueno, él la mantiene de una manera disparatadísima, muy divertida por otro lado, que le sigue, que yo sepa solo Alford, ¿no? Seguía su disparatada teoría en ese sentido. Sí, bueno, pero es que Alford plagia. Pero, sí, claro, ninguna novedad. Pero realmente a mí me llama la atención porque, claro, cuando ves las aspectos dice, bueno, pues la verdad es que será una tontería. Un enigma literario, Jesús. será una tontería que está diciendo este hombre, pero joder, la verdad es que parece que esto parece un negro. Y es cierto. No, lo que sí que es verdad es que cuando los españoles llegan a Tenochtitlán, todo lo que se sabe sobre Teotihuacán es ya una leyenda. Es una leyenda de hace miles de años, por lo tanto. Y para los propios aztecas, Teotihuacán era un mito, era una ciudad gigantesca, es decir, incluso mayor que Tenochtitlán. Tenochtitlán es una maravilla y construida sobre el lago. Pero Teotihuacán, las ruinas les sobrecogía y les llamó mucho la atención a los propios aztecas porque era algo que incluso a ellos les superaba. Es decir, claro, hacer una pirámide como la del Sol o la de la Luna, pues la verdad es que era algo incluso para los propios aztecas de un alto nivel. ¿Pero tomaron alguna referencia a los aztecas de Teotihuacán? No, ellos las cogen a través de los que consideran que son sus grandes inspirados, que son los toltecas, que realmente era una civilización ya desaparecida cuando los aztecas hacen con el control de... ¿Pero si los toltecas estuvieron en Teotihuacán? Sí, pero no se sabe si son realmente los constructores o es un pueblo anterior. Y realmente todo va a indicar que es un pueblo anterior y al cual no podemos asignar un nombre en concreto. Pero lo que pasa es que los toltecas son los grandes creadores de la civilización general de Mesoamérica, es decir, son los que transmiten a todos lados y que los que recogen la herencia maya principalmente. Es una cuestión de cronología. Claro, del 200 antes de Cristo tiene que ser los toltecas. Pero probablemente anteriores tienen que ser los olmecas, claro, pero podría ser... Realmente los arqueólogos no se ponen de acuerdo. Oficialmente en cualquier guía... Oficialmente se atribuye a los toltecas, claro, ¿no? Exactamente. Pero porque tienes que fijárselo a alguien. Sí. Es que no, pero porque no tienen más remedio. Pero yo sigo pensando que no está tan clara la afiliación tolteca. No, parece que sería anterior. Eso claro. O sea, que a lo mejor... No tanto como dice Sitchin. No, claro, él lo ubica en el año 1400 antes de Cristo. Ahí se remonta muchísimo más, ¿no? Estamos casi hablando de la época de Troya, ¿eh? Claro. Lo cual quiere decir que en esa época ya había civilización en Mesoamérica y había pirámides, ¿eh? Claro, pero aquí lo bueno es un poco recoger esas leyendas, que es lo que se encontraron realmente los cronistas de Indias cuando llegan allí, ¿no? Y los pocos que les podían decir estas cosas son los aztecas, a pesar de que ellos ya se lo habían encontrado hecho. Lo que llama la atención también es que se siguen descubriendo cosas, como recientemente ya comentamos en el programa, que se confirmaban oficialmente ya los sacrificios humanos, ¿no? En Teotihuacán. Totalmente, además. Hemos tenido que esperar al siglo XXI para que se confirmara oficialmente eso. Algo que ya se sabía, por eso digo que si realmente hiciéramos caso a las leyendas, ahí nos estaban suministrando una cantidad de información que ya nos decían que la de la Luna en concreto, precisamente era el lugar donde se hacían estos sacrificios humanos, donde se habían encontrado túneles subterráneos, en fin, cavernas siempre con un carácter iniciático, pero también muy ritual y muy encaminado, ¿no? A lo que es lo funerario. Sin embargo, la del Sol es todo lo contrario, precisamente ahí se hacían otro tipo de sacrificios más orientados a la vida, ¿no? Por eso, esa cosmovisión que tiene Teotihuacán tan fascinante para todos. ¿Y cómo es la ciudadela?
Bueno, la ciudadela es esa parte que representa la tierra, por decirlo así, ¿no? O sea, diferenciándolo de lo que es el cielo, como decíamos que era la pirámide de la Luna y la pirámide del Sol. Bueno, pues cuando hablamos de estabilidad de los muertos, que tiene actualmente 1,5 kilómetros de longitud. Digo actualmente porque parece ser que llegó a tener 8 kilómetros, o sea, que estamos hablando de algo importantísimo. Bueno, pues esta avenida de los muertos, que tiene 45 metros de ancho, es la que atraviesa la ciudadela. La ciudadela es un gran recinto cuadrado de 640 metros de lado, y en el lado oriental de esta ciudadela es donde se alza el templo de Quetzalcóatl, que es una pirámide escalonada de 6 plantas, posterior en tiempo a la pirámide de la Luna y del Sol, pero que guarda una similitud curiosa, hasta el punto de que, bueno, y hay bastantes investigadores que han intentado hacer orientaciones astronómicas, al igual que han hecho con la meseta de Gizeh, con las 3 pirámides, pues algo han hecho con estas pirámides también de la Luna, del Sol y la de Quetzalcóatl. Desde mi punto de vista, bueno, pues son estimaciones como muy sacadas de contexto, ¿no? Porque intentar buscar orientaciones con las Pléyades y cosas así, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que no son de la misma época las 3 pirámides, pues cualquier similitud que queramos hacer, en principio encaja, depende de la constelación que tomemos por referencia, ¿no? Por preguntar algo, ¿qué dijo Daniken de...? Bueno, Daniken dijo que eran los extraterrestres. Claro, ¿qué va a decir? ¿Os extraña? Qué fijación, ¿eh? Sí, una verdadera obsesión ya se pasaba. Pero bueno, fíjate lo que os decía, si hacemos caso a las leyendas, una leyenda nos da un poco también esa pista de lo cosmológico que tenía este enclave, ¿no? Juan de Torquemada, por ejemplo, recoge tradiciones nahuales, donde se dice que el rey Dios Quetzalcóatl dio las instrucciones precisas para edificar este complejo piramidal de Teotihuacán, cuya función simbólica, ya lo especifican estas leyendas, parecía ser la de convertir a los hombres en dioses y la de marcar, ojo, el movimiento de las Pléyades. Esto es importante. Muy importante. ¿Por qué? Este era un proceso que era controlado por unos misteriosos compañeros de Quetzalcóatl, como así se refieren estas viejas tradiciones, que en el fondo eran los que conocían los secretos del universo. Entonces, para que se recordara exactamente de dónde procedían sus dioses y para que tuvieran siempre esa conexión cósmica y divina, es por lo que se creó esta ciudad de los dioses, Teotihuacán. Y por eso, algunos investigadores piensan que las Pléyades tienen mucho que ver con estas orientaciones en función de este eje que marca, bueno, pues la avenida de los muertos. Eso, bueno, la orientación a las Pléyades, además, luego es una tradición en otras zonas de la América Central y de Mesoamérica en general. La causa no se sabe. Sí se conoce el calendario azteca y la obsesión de los aztecas por el movimiento de precesión y por el ritmo de los 52 años. Cada 52 años, teóricamente, el mundo comenzaba de nuevo. Es decir, bueno, había una especie de renovación general. Es muy posible que los fundamentos de la religión de los aztecas sí tuvieran su origen en civilizaciones más antiguas del ámbito de América, de la misma zona en la que luego ellos se asentaron al venir desde el norte. ¿Por qué? Pues por una razón. Es decir, porque prácticamente ocurre igual en todos los lados del mundo. Es decir, las religiones son mucho más largas en el tiempo que las civilizaciones, incluso. Es decir, aunque formen parte de su núcleo y su esencia, son sustituidas por formas de gobierno, por reinos o por pueblos distintos, que sin embargo la religión sí la mantienen como líder de continuidad. Si nosotros dijéramos ahora cuál es la institución más antigua de todas las que hay en España, pues sin duda alguna es la Iglesia Católica. Tiene 2000 años. ¿Y qué pasó con los supervivientes de Teotihuacán? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que hubo violencia y destrucción. Es decir, en torno al año 650... La ciudad fue destruida de una manera violenta. También les habrá llamado también la atención a los oyentes o a los que sean aficionados a la historia de América Central y de México, que en general el sistema de fortificación de las ciudades americanas se alejaba mucho a lo que era común en la isla del mundo, es decir, en Asia o en Europa. ¿Por qué? Pues porque la guerra tenía una enorme forma ritual, un componente ritual muy intenso, de manera que la forma del planteamiento de los combates era otro, dado que el objetivo principal era el obtener gente para comerla, para proteínas. Hay la teoría de Marvin Harris en Caníbales y Reyes, que es un libro que, por cierto, es una pasada, se lo recomiendo a cualquiera. Es, para mí, demoledora. Es decir, el gran problema del canibalismo en América, en la zona sobre todo en Norte de América, es pura y simplemente porque no tienen otra proteína que comer. Entonces, eso hacía que los periodos de destrucción o de violencia estuvieran enmarcados en un tipo de guerras rituales muy diferentes a lo que ocurría, por ejemplo, en Europa. Claro, ¿qué hacen los historiadores ahora? Le echan la culpa a los chichimecas, un pueblo bárbaro salvaje que vivía en los desiertos del centro y norte de México, y a los que se le echa la culpa de todas las depredaciones que hubo en el lugar. Lo que pasa es que da la sensación de que los chichimecas se apoderaron de una especie de territorio vacío, o acabaron de destruir algo que ya estaba muy dañado. Las excavaciones arqueológicas más modernas han determinado que en torno a Teotihuacán había como un glacis, o sea, una especie de terreno donde había una estructura de vida muy parecida a las villas del Imperio Romano. Es decir,
comunidades campesinas en torno a casas muy ricas, donde los señores dominaban un territorio en el cual se cultivaba pues maíz, determinado tipo de alimentos que luego se exportaban al gigantesco mercado que era la ciudad, que a su vez hacía de centro de intercambio comercial con regiones mucho más lejanas. La verdad es que lo que parece muy claro es que había una especie de poderosa casta sacerdotal que era la que en cierto modo, vinculada a esa obsesión que tenían todos los pueblos del México antiguo por el tiempo y por el espacio, estaban permanentemente obsesionados con seguir en una cierta mecánica celeste que era la que guiaba todos sus pasos y ritmos en la vida. Bueno, pues hoy nos hemos dado un paseíto por Teotihuacán, uno de los lugares de poder más interesantes del planeta Tierra. A escasos 50 kilómetros de México, Distrito Federal, se encuentra este enclave de 23 kilómetros cuadrados por el momento, que se sigue excavando, se sigue investigando, y seguro que habrá muchas más sorpresas que comentaremos en sucesivos programas. Bueno, pues por Teotihuacán hemos estado. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Ahí te vas vestido de sumo sacerdote. Qué maravilla, qué guapo es Jesús, ¿eh? Cuando se viste de sumo sacerdote está en plenitud. Y tú, Carlos, pues... Hombre, salvo ese hueso que le traes a la nariz. Y tú te vas ahora directo a la pirámide de la Luna, Carlos. Sí, mira mi corazón aquí palpitando todavía.